Bienvenidos al Sentido de la Fe con este nuevo episodio dedicado al docetismo. Ando encarrerado, andamos discutiendo ahí en TikTok sobre un video de los ortodoxos. Espero que lo hayan visto y vayan a ver el video original para ver si les causa la misma sensación que a mí. Comenzamos. El siglo II de la era cristiana se presenta como un momento decisivo en la historia de la Iglesia. Tras la primera generación apostólica, la fe debía consolidarse en medio de un contexto cultural hostil, marcado tanto por la persecución romana como por la influencia de corrientes filosóficas helenistas. En este escenario emergió una de las herejías más sutiles y perniciosas, el docetismo, derivado del griego dokein, parecer, apariencia, que negaba la realidad humana de Cristo. Según esta doctrina, el Hijo de Dios no había asumido verdaderamente un cuerpo, sino que solo había aparentado como tal, simulando su nacimiento, su sufrimiento y simulando también su muerte. El atractivo del docetismo radicaba en su aparente coherencia con el dualismo filosófico griego, que consideraba al espíritu como puro y a la materia como corrupta, una especie de gnosticismo también. Bajo esta lógica resultaba impensable que el Verbo eterno se rebajara a asumir la carne mortal. Sin embargo, esta negación de la encarnación golpeaba el núcleo mismo de la fe cristiana, pues eliminaba la posibilidad de una redención real. Lo que no es asumido no es redimido. Si Cristo no asumió verdaderamente nuestra naturaleza, tampoco puede salvarla. Desde una perspectiva antropológica, el docetismo refleja un error profundo en la comprensión del hombre al despreciar el cuerpo como indigno. Niega la unidad sustancial de la persona humana, que es el alma y cuerpo en relación inseparable. El error, por tanto, no es solo cristológico, sino también antropológico. Destruye la vocación del hombre a la unión con Dios, realizada precisamente en la humanidad de Cristo. La Iglesia en ese tiempo de persecución, simbolizada por la etapa de Esmirna, según la lectura apocalíptica de Julio Castellani, debió enfrentar en este veneno doctrinal al mismo tiempo que ofrecía el testimonio de la sangre de los mártires. Contra la ilusión doceta, los cristianos confesaban con su carne y su muerte que Cristo había venido verdaderamente en carne, sellando así la fe con el precio de su propia sangre. El docetismo no surge como un movimiento uniforme ni con un fundador claramente identificable. Más bien fue una tendencia difusa que atravesó distintos grupos gnósticos y heterodoxos del siglo II. Aunque sus raíces pueden rastrearse ya en el siglo I, el trasfondo cultural que favoreció su surgimiento fue el de un mundo helenístico impregnado por el platonismo y el pensamiento dualista. La cosmovisión griega, la materia, era concebida como un principio defectuoso o incluso maligno, mientras que el espíritu representaba la perfección y la luz. Tal antropología resultaba difícil de conciliar con el núcleo del mensaje cristiano, la afirmación de que el Logos eterno había asumido verdaderamente carne humana. El contexto histórico era de gran tensión. El Imperio Romano veía con recelo la nueva religión que se extendía en las provincias orientales y que se negaba a rendir culto al César. Al mismo tiempo, dentro de las comunidades cristianas, se produjo un intenso debate intelectual. Frente a la simplicidad del querigma apostólico, algunos buscaban reinterpretar el cristianismo en categorías filosóficas aceptables para la mentalidad culta de la época. El docetismo ofreció una solución aparente, elegante al escándalo de un Dios crucificado, presentando a Cristo como un ser divino que solo aparentaba sufrir. Doctrinalmente, el núcleo del error consistía en negar la verdadera humanidad de Cristo. Según los docetas, su cuerpo no fue real, sino aparente, una ilusión. Con ello, la encarnación se convirtió en una mera ficción pedagógica. Si tenía un cuerpo ilusorio, no nació, no se encarnó, no lo tuvo la Virgen en su seno. Y la cruz en un teatro sin contenido salvífico. El fundamento de esta posición era un dualismo radical que impedía aceptar la unión entre lo divino y lo material. La Iglesia identificó de inmediato este peligro, obviamente asistida por el Espíritu Santo, y seguimos. El docetismo atacaba directamente la confesión apostólica de que el Verbo se hizo carne, va contra la Biblia también. Juan 1.14, y de que Jesucristo vino en carne, Juan 1.4.2. Primera de Juan 4.2. En la medida en que esta doctrina se extendía en círculos gnósticos y entre intelectuales cristianos,
obliga a la Iglesia a definir con mayor precisión la realidad de la encarnación. De hecho, la lucha contra el docetismo fue determinante en la configuración del canon bíblico y el fortalecimiento de la autoridad episcopal, llamada a custodiar la fe frente a desviaciones. El docetismo, como tendencia doctrinal, no tuvo un heresiarca único. No obstante, varios autores de la época manifestaron inclinaciones claramente docetas en sus enseñanzas. Entre ellos se encuentra Basilides, Valentín y en parte Marción. Estos pensadores, influidos por el gnosticismo, compartían la convicción de que la materia era indigna de Dios. Así reinterpretaron la figura de Cristo en clave espiritualizada, negando la realidad de su cuerpo. En la antropología cristiana, el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, ambos creados por Dios y ambos redimidos por Cristo. Negar el cuerpo de Cristo implica, por tanto, negar la redención del cuerpo humano y con ello destruir la esperanza cristiana de la resurrección. En cambio, los docetas ofrecían una visión fragmentada y elitista. El hombre debía liberarse de la prisión material mediante el conocimiento espiritual, despreciando lo corporal como irrelevante. Esta concepción deshumanizadora refleja un error radical de la visión del hombre. La motivación intelectual entre los docetas se explica por el deseo de armonizar la fe con los supuestos filosóficos dominantes. En su esfuerzo, sin embargo, sacrificaron el núcleo del cristianismo. Su error no fue solo un problema teórico, sino una actitud de orgullo intelectual. Incapaces de aceptar el escándalo de la cruz, buscaron un cristianismo que no incomodara a la razón pagana. Pero en esta búsqueda creyeron en una criatura de Cristo, un fantasma que no salva ni redime. Moralmente, el docetismo comportaba un riesgo gravísimo para la vida cristiana. Si Cristo no asumió realmente la carne, entonces los sacramentos, signos visibles de la gracia, carecían de sentido. El bautismo, la Eucaristía, incluso el martirio quedarían vacíos de valor. La misma vida ascética perdería su fundamento, pues lo corporal sería irrelevante en la economía de la salvación. Esta consecuencia práctica muestra la raíz antropológica del error, una negación de la vocación integral del hombre a la santidad en cuerpo y alma. San Ignacio de Antioquía percibió con claridad este peligro. En su carta a los esmirniotas advierte: ellos confiesan que Jesús Cristo vino en carne. Ellos no confiesan que Jesús Cristo vino en carne. Son ateos en su pensamiento y para ellos será lo que creen. Es decir, no habrá salvación. El obispo mártir señala que esta negación convierte la fe en una ilusión sin poder transformador. Su misma disposición a morir en el martirio se fundamenta en la certeza de que Cristo murió verdaderamente en la carne, abriendo así el camino de la resurrección. La herejía doceta además muestra una constante histórica: la tentación espiritualista o de espiritualizar el cristianismo, vaciándolo de su concreción histórica y corporal. Es la misma tentación que reaparecerá en distintas épocas, en las formas de gnosticismo medieval, en el espiritualismo protestante que rechazan los sacramentos, o incluso ciertas corrientes modernas que reducen la fe a un sentimiento interior desconectado de la realidad. En todos los casos se trata de un rechazo a la lógica de la encarnación que une inseparablemente lo divino y lo humano. Así, el docetismo no solo fue una desviación teórica de algunos intelectuales, sino una herejía que minaba los cimientos de la fe. Al negar la humanidad de Cristo, desfiguraba la imagen del hombre y destruía la esperanza cristiana. La Iglesia, consciente de esa amenaza, respondió con fuerza para preservar la integridad de la fe y la dignidad del hombre redimido en cuerpo y alma. La reacción de la Iglesia frente al docetismo fue inmediata y firme. Aunque no se concretó en un concilio ecuménico hasta siglos después, desde los primeros padres apostólicos se encuentran refutaciones claras. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, camino al martirio en Roma hacia el año 110, escribió a las comunidades cristianas advirtiendo contra aquellos que se decían de Cristo y que Cristo solo había parecido sufrir. Su argumento era contundente: si Cristo no murió en la carne, entonces la redención no es real y su propio martirio sería inútil. Su propio martirio, me refiero de Ignacio de Antioquía. La soteriología cristiana depende de la realidad de la encarnación y de la cruz.
La primera carta de San Juan constituye uno de los testimonios más tempranos contra esta herejía, al decir: todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Primera de Juan 4, 2, 3. Este criterio servía para discernir la verdad frente a las falsas doctrinas. San Irineo de León, hacia finales del siglo II, dedicó en contra de las herejías amplios capítulos a refutar el docetismo y sus formas gnósticas. Su argumento principal era antropológico y teológico. Lo que no es asumido por Cristo no es redimido. Si Cristo no asumió nuestra carne, entonces la carne no ha sido salvada. Por el contrario, el misterio de la encarnación asegura que toda la humanidad en su realidad corporal y espiritual ha sido reconciliada con Dios. Tertuliano, comienzos del siglo III, reforzó esta defensa en su tratado de Carne Christi contra Marción. Insistió en que Cristo tuvo un cuerpo real, nacido de mujer, con hambre, sed y sufrimiento. Lejos de ser indigno, este hecho revela la profundidad del amor divino. Dios asumió nuestra fragilidad para redimirla desde adentro. Finalmente, el Concilio de Nicea, en el año 325, selló dogmáticamente esta verdad al proclamar en el credo que el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó y se hizo hombre. Aunque la condena explícita estaba dirigida principalmente al arrianismo, el credo reafirma indirectamente contra el docetismo la realidad de la encarnación. La respuesta ortodoxa, por tanto, no se limitó a un rechazo, sino que supuso una afirmación positiva del misterio central de la fe. El Verbo se hizo carne. Este misterio sostiene la dignidad del hombre, la eficiencia de los sacramentos, la eficacia y la esperanza de la resurrección. Contra el error doceta, la Iglesia afirma que la salvación es concreta, histórica y corporal. Aunque el docetismo desapareció como movimiento organizado hacia el siglo IV, su tentación no ha dejado de reaparecer en la historia de la Iglesia. Cada vez que se intenta reducir al cristianismo a un mero simbolismo espiritual, desconectado de la realidad corporal, histórica y política, resurge el eco del error doceta. En la Edad Media, ciertas corrientes dualistas como el catarismo repitieron, bajo nuevas formas, la idea de que la materia es mala y que Cristo no pudo haber tenido un cuerpo real. En la Reforma, el rechazo de algunos sacramentos y la interpretación puramente espiritual de la Eucaristía implicaron nuevamente una tendencia doceta: negar que lo divino puede hacerse presente en lo material. En la modernidad, esta herejía se manifiesta en modos aún más sutiles. En el campo de la moral aparece la tendencia a reducir la fe a un sentimiento privado, desconectado de los actos corporales. En la liturgia se expresa en la pérdida del sentido sacramental y en la tentación de considerar los signos visibles como meros adornos sin eficacia real. En la antropología se refleja en ideologías que desprecian la naturaleza corporal del hombre, como ciertas teorías transhumanistas que sueñan con una liberación del cuerpo a través de la tecnología, o la interrupción legal del embarazo que niega que el niño tenga alma desde el momento de su concepción. La advertencia escatológica es clara. Negar la carne de Cristo conduce a negar al Cristo verdadero. El apóstol lo había dicho: todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne no es de Dios, es del anticristo. Primera de Juan 4:3. La herejía doceta, en su esencia, prepara el camino para el misterio de iniquidad que culminará en la figura del anticristo. Un Cristo sin carne reducido a una idea o apariencia espiritual, ese ídolo perfecto para un mundo que rechaza la encarnación del Verbo. La historia confirma que las herejías no mueren del todo. Mutan, reaparecen y se infiltran bajo nuevas formas. El docetismo reaparece hoy en el espiritualismo desencarnado, en las corrientes de pensamiento que niegan la sacramentalidad de la Iglesia y en las ideologías que separan al hombre de su realidad corporal y espiritual. Frente a estos peligros, la Iglesia debe reafirmar con vigor el realismo de la encarnación. El misterio de Cristo venido en carne no es un simple dato del pasado, sino fundamento de la vida cristiana. Solo porque el Hijo de Dios asumió un cuerpo, podemos participar de su gracia en los sacramentos, experimentar su presencia en la Eucaristía y esperar la resurrección de nuestra carne. Negar esto es vaciar el cristianismo de su contenido. Por ello, la lucha del docetismo del siglo II se convierte en un paradigma permanente.
Así como los cristianos de Esmirna sellaron con su sangre la confesión de que Cristo murió verdaderamente en la carne, así también la iglesia de hoy está llamada a confesar con su vida y con su testimonio la verdad de la encarnación. En un mundo que desprecia el cuerpo, la cruz y la historia, la fe proclama que Dios se hizo carne para salvar al hombre entero. La advertencia final es profética. El anticristo será, en última instancia, la culminación del docetismo. Ofrecerá un Cristo espiritual, inofensivo y acomodado al mundo, pero sin carne, sin cruz, sin resurrección real. La única defensa frente a esta ilusión será permanecer firmes en la confesión apostólica. Jesucristo ha venido en carne, ha muerto verdaderamente y ha resucitado en un cuerpo glorioso. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy José Antonio. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros. Mañana, otra herejía. Bueno, explicamos otra herejía.